Padre, bendito sea tu sagrado, sacrosanto e inefable nombre, eternamente, por siempre, jamás. Amén. Shalom y bendiciones. Hoy vamos a comenzar con este video, el cual hemos enumerado con el número 1, la más grande revelación ocurrida en los códigos bíblicos, el verdadero y único nombre del Eterno. A partir de este video comenzaremos a revelar cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Ello por cuanto estoy total y absolutamente seguro de que van a cambiar el curso de la humanidad en lo que se refiere al conocimiento revelado del Eterno. En este nuevo y excelente conocimiento que vamos a estar revelando, tienen que ver los códigos de la Biblia, de los cuales vamos a ver un videoclip. Hoy el Eterno nos llama a caminar por la senda antigua. La Biblia es el universo de palabras de Dios. Todo el conocimiento académico, científico, espiritual y artístico está allí en la Biblia. Es el ADN de la humanidad. Es la calle real del Dios vivo que conduce directo al saber. Billones y billones de información nos serán revelados. Dimensiones insospechadas y profundidades jamás concebidas son las que están en su palabra creativa, en su esencia verbal, en su substancia. Los códigos bíblicos, creados por la propia mano del Eterno, son su instrumento y su marca para los tiempos del fin. El Eterno ha dicho: es la obra que pesa sobre la tierra por la creación misma del Dios vivo, no para hacer secretos, sino para que sus designios se descubran en la realidad de sus promesas. Es parte de la apertura de su libreto. Dos cosas importantes. El Eterno habla de que no son para hacer secretos. Ello por cuanto muchos han nombrado a los códigos secretos de la Biblia, o de otra manera, que pareciera que han sido dados para que nadie sepa de ellos. Todo lo contrario. El Eterno va a revelar en su tiempo, porque Él lo hizo todo perfecto en su tiempo y para su tiempo. Sin embargo, este es el tiempo en que estas revelaciones van a estar delante de nuestros ojos. El otro comentario es que el Eterno habla de la apertura de su libreto. Tenemos que entender que es la apertura de su libreto para los tiempos finales, para los tiempos que estamos viviendo. No que los tiempos de Dios están sobre la tierra, sino que los tiempos de Dios están en tierra. Así que este es el nombre con el cual el Eterno se dio a conocer a la humanidad. Este es el nombre conocido, lo que se llamó o lo que llamaron el tetragramatón, haciendo referencia a que el nombre solo tenía 4 letras y se pronunciaba Yod Hei Vav Hei. Así lo hemos pronunciado los judíos desde siempre. Cuando el nombre se dio a conocer en los tiempos de Moshe, no existía ningún tipo de vocal. El hebreo nunca ha tenido vocales. Así que es importante recordar que Deuteronomio 4:2 nos habla de que no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno.
Esto es por cuanto conocemos que en el siglo XIII los masoretas inventaron unos símbolos vocálicos. Ni siquiera son vocales, son unos símbolos vocálicos que consisten en rayas y puntos, nada más, así de simple. Las vocales hebreas, entre comillas, fueron inventadas alrededor del siglo XIII de nuestra era por un grupo llamado los masoretas, a quienes llamaron eruditos judíos. Por eso cité el versículo anterior, porque tenemos que decir que cuando la escritura dice que no añadirás nada, nada es nada. Así que estas vocales fueron un invento, como todos lo saben. Ahora, ¿por qué fueron inventadas por los masoretas? Porque como hombres abarcan el más allá, por crear, innovar, aplicar sus conocimientos desarrollados en tierras. Esto significa que el contrario todo lo quiere desvirtuar. Como siempre, Hasatán, el contrario, estuvo detrás de esto, porque el Eterno dice y reafirma que en mi lenguaje no utilizo vocales. Guarda esto, la pureza de mi expresión. La pureza de la expresión del Eterno se da sin ninguna vocal. Así que todo nombre del Eterno al cual se le hayan agregado vocales es un nombre total y absolutamente falso. Recordemos Zacarías 14:9. Y es Iod Hei Bao Hei por rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai Hashem Iod Hei Bao Hei es uno y su nombre uno solo. Cuando dice en aquel día, se refiere al día de la gran justicia divina, al día final, al día de Dios, al día grande y sobrecogedor. Así que nótese cómo aquí al nombre del Eterno se le agregaron estos puntos vocálicos inventados por los masoretas. Y esto llegó a confundir a la humanidad y a crear nombres como Jehová, Yahvé, Yahweh, etcétera, etcétera. Son muchos los nombres. Incluso hay personas que han dicho que Dios tiene 72 nombres. Eso no es así. Y su nombre uno solo. Y es el nombre que el Señor reveló a través de los códigos bíblicos, el cual vamos a ver más adelante. También tenemos Sofonías 3:9. Dice, el hebreo es el lenguaje puro y luminoso porque viene de Dios. Correctamente, ese es el lenguaje puro. Ciertamente mudaré a los pueblos al idioma puro y resplandeciente para que todos invoquen con vergüenza mi nombre. Yod Hei Bao Hei, y para que me sirvan hombro con hombro. Aquí también podemos ver en este rectángulo azul el nombre del Eterno sin vocales como tiene que ser. Así que así fue dictado a Moshe en aquel tiempo, hace muchísimos años, y no hay por qué agregarle ninguna vocal y mucho menos un símbolo vocálico, porque él nunca ha tenido. Recuerde que esto fue un invento de los masoretas ocurrido en el siglo XIII de nuestra era. Recordemos también Apocalipsis 21:5 y 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. O sea, el Eterno anuncia a través de esta escritura que va a hacer las cosas nuevas, y eso no excluye al nombre. Así que el nombre del Eterno es el nombre nuevo que nos va a dar. ¿Por qué debe pronunciarse el nombre de Dios en hebreo, letra por letra? Bueno, esto es sumamente importante conocerlo, porque el nombre de Dios es celestial y luminoso. Está escrito con la luz generada por las letras hebreas.
Eso significa que cuando se pronuncia el nombre correctamente, Yod-Hei, Vav-Hei, se genera una secuencia de luz, una secuencia en lo celestial, la cual atrae las energías positivas, las energías de los ángeles, porque eso es algo que se produce en el cielo. Y la única forma posible de producir luz con nuestra boca es mediante el lenguaje hebreo. Así que el nombre del Eterno siempre debió haberse pronunciado en hebreo y no en ninguna otra lengua, y mucho menos agregarle vocales que nunca ha tenido. Entonces vamos hacia el nuevo nombre. Recuerden, cada letra tiene su propia intensidad de luz y eso hace que el nombre sea celestial e ilumine lo celestial. Luz en el ámbito celestial, luz en el ámbito espiritual, que atrae energías positivas, que es un lenguaje conocido, es un lenguaje lumínico, es un lenguaje con intensidad de luz. Ese es el hebreo. No hay manera de pronunciar el nombre del Eterno sino solo y únicamente en hebreo. Estamos ante la más grande revelación en la Torá, recibida a través de los códigos bíblicos cuando investigaba la revelación del terremoto que ocurriría en Nueva York. Ahí, en esta revelación, en esta investigación, en los códigos bíblicos me fueron revelados los tres grandes nombres: el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santísimo. Sin embargo, solamente en este video vamos a ver el nombre del Padre. A partir de estas trascendentales revelaciones, vamos a entrar en lo que he llamado el efecto Job. Job 42:5. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Efectivamente, toda la humanidad va a entrar a conocer verdaderamente al Eterno. Van a apagarse todas las falsas doctrinas con que se han alumbrado. Y entonces, nada de lo que hemos tenido por cierto será cierto. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Todo el conocimiento de Dios viene renovado, viene como un rocío fresco. ¿Y saben qué? Nadie tenía razón en lo que respecta al nombre del Eterno. Hay y han habido miles de videos, miles de libros, miles de documentales y artículos y miles de enseñanzas, pero ninguno de ellos es cierto. Nadie tenía razón, ni judíos ni gentiles, para que nadie se vanaglorie. Y entonces conoceremos verdaderamente al Eterno y dirán, como Job lo dijo: ahora mis ojos te han visto y he llegado verdaderamente a conocerte. Toda esta revelación sobre el verdadero y único nombre del Eterno comenzó con un sueño con un gran terremoto en Nueva York. Como de seguida lo vamos a ver, así lo vi. Así lo vi. Sobre este terremoto en Nueva York también escribí: San José, 15 de agosto del 2002. Hace más de un año vi en un sueño cómo el edificio Empire State caía todo entero
y de un solo golpe hacia el costado donde está la entrada principal. Caía como quien corta un árbol por la raíz. La razón: se había producido un gran terremoto en Nueva York. Lo comenté con mi esposa y me dijo: ¿cómo? Si en Nueva York nunca ha habido un terremoto. Pasó el tiempo y pude ver en el canal Discovery un reportaje sobre Nueva York, en el que se mostró que el edificio Empire State únicamente tiene 10 metros de profundidad, ya que está construido sobre roca sólida, entre comillas. Entonces dije: sí es posible que se caiga de la forma en que lo vi en el sueño. Luego otro programa del mismo canal mostró predicción científica de que efectivamente puede que ocurra un terremoto en Nueva York. Desde esa vez entonces he estado inquieto y pensando en cómo podría buscar esa información en los códigos bíblicos. Entonces le pedí al rabino Conrado Umaña que me dijera cómo se escriben las palabras Empire State en hebreo para hacer unas búsquedas con estas palabras, pero tampoco encontré nada. Fue entonces que utilicé el número clave 142235 y efectivamente a través de este número clave sucedió toda esta revelación. El número 142235, del cual vamos a ir a revelar cómo lo obtuve, de dónde lo obtuve y en la forma que lo obtuve. De todo esto yo escribí un libro que titulé Terremoto extremo en Nueva York, Nueva York. La gran profecía en los códigos bíblicos. En este libro explico detalladamente cómo fue que sucedió todo esto del terremoto y encontré una fecha que supuestamente era la fecha en que se produciría el terremoto. Esa fecha fue 6 del mes hebreo de Ab del año 5766, que equivaldría al 31 de julio del 2006. Hoy ya he terminado de escribir el capítulo 10 de este libro. Este capítulo es en el que expongo detalladamente todo lo que estoy compartiendo en este video. Comienza así: toda esta gran revelación sobre el verdadero nombre de Dios comenzó cuando estaba escribiendo este libro e incursionando en el conocimiento de los códigos bíblicos. Comenzó como una sospecha o inquietud, entremezclada con algunas frases o conceptos que habíamos descodificado en ellos. En aquel momento nuestro conocimiento era limitado, ya que el Eterno no nos había revelado el total de las claves, códigos o valores de las letras hebreas, lo que era esencial para la descodificación. Todas estas frases aparecían ligadas a través del número clave 142235 y anunciaban lo que luego sería una realidad: la revelación del verdadero y único nombre del Eterno. En este libro muestro algunas de estas frases de seguido. Están cargadas de sabiduría divina. Esta es la contraportada del libro sobre el terremoto, y en la contraportada podemos leer aquí en destacado con letra amarilla dos cosas. No tengo duda de que los códigos bíblicos gozan de la misma naturaleza y precisión de la escritura original. Creo absolutamente imposible que este terremoto extremo en Nueva York no ocurra. Es inevitable. Bajo esta creencia, yo siempre esperé que el terremoto se produjera precisamente el 31 de julio del 2006. Sin embargo, no fue así. Y en este video voy a mostrar cuál fue entonces el verdadero motivo por el cual el Eterno me llevó a esa fecha y a hacer esta gran descodificación y a escribir este libro. La otra parte que destaqué es
la del final de esta contraportada, en donde dice: el diseño y las profundidades de la Biblia rebasan con creces cualquier inteligencia humana, razón por la cual en estos tiempos, los tiempos del fin, es el Eterno que viene a enseñar. Dos cosas: una, que estamos en los tiempos del fin, como ya lo repetí al principio, y la otra es que el Eterno viene a enseñar. Y sí, vamos a ver cómo todas estas frases, la mayoría de estas frases hablan de que el Eterno viene a enseñar. La primera oración dice: la oración permite que el Padre sea revelado, y la oración revela que es Dios el que enseña. Bueno, es Dios que enseña y atrae al origen. Al origen estamos pensando en la palabra Bereshit, en la palabra que está traducida al español como Génesis, al principio, en donde en el principio se va a reflejar el final. Los frutos del conocimiento atraen hacia Dios, pues es Dios quien ha venido a enseñar. De parte de Dios sopla el conocimiento del Padre. Él ha instruido como aquel que enseña lo que ha aprendido. El que enseña lo que ha aprendido está delante del mar como en su monte. Dios, el fuerte, es el que ha hecho esta perfecta versatilidad. La última frase dice: palabra de salvación. Nuestra polilla ha sido quemada. De esta forma, el Dios fuerte y sanador ha desintegrado mi propia interpretación. Seguimos con esta sabiduría divina o celestial. Dice: la sabiduría divina brota del interior de las letras, o sea, del hebreo, desde luego. Está abierto, o sea, se ha abierto, y todo esto tiene que ver con la Cábala. Ha sido levantado el sello de la quemante revelación. Es por eso que les digo que lo que estamos revelando es algo que va a cambiar el curso de la humanidad. Sepa que caeremos en la abundancia del mucho aprender. Renuévame en el poderoso manantial de la perfecta revelación, el rocío. Vamos al huerto, parte de los fundamentos de la escritura. Esto es un concepto meramente cabalístico. Y luego al final estas dos frases que son muy importantes. Revelación del nombre, lo latente de Dios en el nombre de Dios. Y por último la escritura que atrae hacia ti ha dado la señal de las señales. De estas últimas dos frases vamos a hacer un comentario por aparte. Como resumen, tenemos que indicar que es Dios el que va a enseñar, de acuerdo con el método que Él va a establecer y la forma que Él va a establecer. Que viene una abundante revelación, mucho conocimiento de Dios. Eso también es bíblico porque tenemos un versículo que nos dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Por último, hemos de decir que la Cábala va a ser un instrumento que se va a poner en manos de todos los seres humanos para que fácil puedan incursionar en la profundidad de la Torá, porque la Cábala es la raíz de la Torá. Este sospechoso e inquietante sentir crecía efervescente en nuestra alma. Estábamos sin saberlo ante lo que sería la más grande revelación de todos los tiempos, el verdadero y único nombre de Dios. Prueba de ello es que esta inquietud progresiva emergió a modo de interrogante allá por el año 2000 y quedó plasmada, pero de una manera muy singular, relacionando el nombre del Eterno con la fecha del terremoto. Página 88. Confirmación incuestionable de la fecha en el nombre del Eterno. Si la palabra 6 en hebreo es shesh y a su vez shin es la abreviatura del nombre de Dios, ¿será que el nombre del Eterno se encuentra relacionado con la fecha del terremoto? La respuesta no deja lugar a dudas. Esta fecha está fijada o predeterminada por Dios, ya que además de figurar en su palabra, su nombre aparece incuestionablemente ligado con el año, el mes y el día del terremoto. Si existía alguna incertidumbre, esta asombrosa revelación procede a despejarla,
corroborando la fecha sin ningún margen de error. Esto es, como el terremoto me hablaba del 6 de Ab, el 6 estaba relacionado con el nombre de Dios. Eso en primer lugar. Y después vamos a ver ahora más adelante cómo había una conexión entre la letra G del comienzo del año 5700 con el nombre del Eterno que apareció ligado a esta gran revelación. Sospechábamos que además de lo concerniente al terremoto, había otra información sumamente importante, ya que algunas de las frases que descodificamos alrededor de la matriz principal proyectaban algo más de lo que veíamos y de lo que escribíamos, algo muy grande. La perfección, Ash, usa mi apellido materno judío Askenazi. He aquí tinta y fuego en el terremoto. Esto está en las páginas 77 y 78 del libro. Esto siempre me causó gran sorpresa porque apareció entre los códigos bíblicos mi segundo apellido, que es mi apellido materno. Y hablaba de que la perfección, he aquí, tinta y fuego en el terremoto. Es decir, era como un énfasis muy fuerte de que el terremoto sí ocurriría en la fecha que estábamos nosotros descodificando a través de los códigos de la Biblia. Y es que ese sentido de interpretación respecto a la fecha del terremoto estuvo plenamente latente en nuestra ser, ya que de alguna manera sabíamos que esa fecha en el calendario judío, 6 de Ab del año 5766, definiría una fecha que de algún modo afectaría al mundo entero. Por el año 2005, literalmente así nos manifestamos en nuestra extinta página web www.códigosbíblicos.com. Dice, conclusiones y desarrollo. Hoy en día es válido preguntarse, ¿realmente qué día es hoy? Ello por cuanto existen dos calendarios que hemos utilizado. Uno, el hebreo, que es lunar y bíblico, y dos, el gregoriano, o sea, nuestro calendario. Sobre ambos he escuchado siempre que existe un desfase, es decir, que se han perdido o han estado mal contabilizados los días. Se habla incluso de años perdidos. Así que eso es algo que siempre me ha inquietado. Sin embargo, así lo escribí en ese momento. También he tenido la certeza de que al suceder el terremoto el día 6 de Ab del año 5766, el tiempo quedaría definitivamente precisado, fijado por parte del Eterno, y ello sería de acuerdo a su voluntad. También recibí muchas veces la misma pregunta: ¿qué pasa si el terremoto no sucede? Y yo decía, no, el terremoto va a suceder. Sin embargo, lo que en mí era una sospecha es de que ese día que sucediera sería 6 de Ab del año 5766. Tal vez pensando en que no importa cuándo sucediera, como es lo que el Eterno posteriormente me dijo, como lo vamos a ver más adelante. No importa cuándo suceda, lo importante es que cuando suceda ese terremoto va a ser esa fecha para todo el planeta Tierra, pensando en que es la fecha que nosotros estamos utilizando tanto en el calendario hebreo como en el gregoriano, como en otros calendarios, está mal precisada porque se han contabilizado mal los tiempos. Esta es la razón por la cual le pregunté al Eterno: Padre, ¿por qué escogiste el día 6 de Ab del año 5766 para el terremoto de Nueva York, y que el tiempo se establezca a partir de ese momento? ¿Qué converge en ese día antes y después? Bueno, en esta misma pregunta ya yo entendía, o estaba afirmando más bien, que sabía que a partir de esa fecha el tiempo va a comenzar a correr. Será entonces el pasar del tiempo que ya he dejado pasar, para que en cuanto todo tome el balance adecuado, estará mi reino sujeto al tiempo, en tiempo para la tierra. En cuanto verdaderamente tendrá el tiempo la atención debida del cielo,
para con la tierra, antes será de adecuación y después será el comienzo de un principio que debía comenzar un orden establecido por necesidad, porque el poder se maneja en forma no brusca y con la inteligencia sobre el proceder de la intervención del Todopoderoso en su misma naturaleza, sobre su misma creación. Aunque se tenga el poder absoluto, el manejo del poder inefable tiene su matemática de adecuación para poder obtener lo que realmente se necesita y se desea, por lo que la pasividad, el correr del tiempo, es un lenguaje muy conocido en toda su profundidad. Es indispensable y para que todo coincida con un todo del propósito, debe la ecuación desarrollarse paso a paso, aunque el resultado sea respuesta correcta, exacta y conocida desde el principio. El desarrollo de cómo es el tiempo que debe pasar y el resultado es el porqué del cómo para que la respuesta se dé en el tiempo adecuado. Ahora vamos a mostrarle más o menos lo que es la dinámica y la precisión de los códigos bíblicos. Cómo es que descodificamos todas las frases o la sabiduría divina que hemos manifestado. De esta misma manera les queremos decir que esta es una palabra viva, que tiene movimiento y vamos a ver cómo se mueve, aunque no traten de entender este esquema, sino simplemente como algo visual en forma genérica para que tengan un concepto. Luego, cuando hagamos el programa de los códigos bíblicos, voy a explicar todo esto. Aquí ustedes pueden ver el número clave 142235. Veamos entonces cómo funciona esto. Y entonces tenemos la escritura que atrae hacia ti, ha dado la señal de las señales. Significa el sonar de la gran trompeta. Podemos decir también del shofar. Esta es otra frase que vimos, que es la revelación del nombre, lo latente de Dios en el nombre de Dios. Aquí también aparece en este rectángulo rojo el número clave, para que ustedes más o menos vean todo el trabajo que se realizó con esto para descodificarlo. Ahí está incluso la traducción de todas las palabras, de las letras, de los significados para poder formar esta frase que acabamos de decir. Hasta hoy comprendemos los verdaderos y abismales alcances de esta frase, ya que en aquel momento no la entendíamos en su real y verdadera importancia. Jamás nos imaginamos que la revelación sobre el terremoto de Nueva York tuviera un propósito primordial más elevado, más sublime y más glorioso que la propia revelación del terremoto. Ello pasó a ser insignificante al enterarnos que el verdadero propósito era revelarnos el nombre verdadero y único de Dios. Pero lo más importante de la revelación del nombre y de esta frase es el significado de lo latente de Dios en el nombre de Dios, ya que significa que en su nombre vive Dios. Así que tenemos que tener sumo cuidado cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios, porque cuando lo pronunciamos estamos manifestando al Dios vivo que vive. Entonces debemos hacerlo con respeto, siendo obedientes a las revelaciones que Él nos da, y esta será nuestra mayor reverencia, respetar siempre el nombre del Eterno. Tenemos
que hacer énfasis en que en este momento nosotros no estamos buscando el nombre del Eterno ni nada que se refiera a Él. Simplemente estamos comprometidos y entusiasmados porque estamos buscando la revelación del terremoto extremo que va a suceder en Nueva York. Así que aquí tenemos la matriz principal donde van emergiendo datos de datos de datos, más de 180 datos. Entonces, el primer dato que fue más importante, que fue el que localizamos y con el cual llegamos a esta matriz, fue la fecha, que en el calendario hebreo es 6 de Ab del año 5766. En nuestro calendario es 31 de julio de 2006. Ahí con esta flecha azul podemos ver la columna en donde está la fecha. 6 de Ab del año 5766. Después, el segundo dato es donde dice terremoto en New York, el 6 en su tiempo. Curiosamente, digo yo, cada 6 letras, aquí lo podemos ver en este, donde está, donde inicia Rash, que Rash en hebreo es terremoto. Y aquí tenemos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así vamos contando de 6 en letras y se forma esta frase. Terremoto en New York, el 6, New York, el 6 en su tiempo. Después de eso, aparecen otros datos sumamente importantes. Aparece aquí en este recuadro que estamos viendo de este lado, aparece el nombre del Eterno, Yud-Hei, Vav-Hei, de derecha a izquierda, como es que se escribe, y aquí aparece Yud-Hei, Vav-Hei, de izquierda a derecha. Esta representación gráfica me indicaba que Dios es un Dios tanto de los que escriben de derecha a izquierda como los que escriben de izquierda a derecha. Bueno, también se hizo énfasis con el nombre porque también aquí vemos con esta flecha azul que está aquí, vemos el nombre del Eterno, Yud-Hei, Vav-Hei, otra vez, que hacía vértice con la fecha del terremoto cuando inicia la fecha, el año que es el 5000. Y entonces aquí está una letra que es Hei y es 5. Vav, 6, mes de Ab, y aquí está el 5. Todo eso lo vamos a ver más en detalle, pero quería que ubicaran esto para que ustedes vieran después cuando analicemos detalladamente toda esta información más en cercanía. Entonces, después de estos datos aparecieron 180 más datos sobre el terremoto. Por ejemplo, aquí hay una información que curiosamente está en forma de cruz, aquí en la parte inferior, que dice Shema Yom, pueblo Israel. Escucha, pueblo de Israel. Embate en la morada de Bel. Eso es lo que dice aquí, en forma de cruz. Escucha, pueblo de Israel, la cruz. Puedo decir a estas alturas de mi vida que el pueblo de Israel, todo ya cree en el Mashiach. Todos creen que Yeshua es el Mashiach. Lo que sucede es que no lo saben. Todavía no van a poder comprender estas mis palabras, pero más adelante sí las comprenderán. Para que ustedes sepan cómo llegué yo a toda esta información, a esta matriz, pueden ver el video número 14. En el video número 14 narro todo lo que yo hice para llegar a esto. Y tiene la particularidad de que fue filmado mucho antes de la fecha del terremoto. Vamos ahora a recordar Isaías 55, 8, 9, que dice: por cuanto mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto lo digo porque
definitivamente yo no estaba pensando en que en esta matriz se me iba a hacer la revelación más grande de todos los tiempos, sino que lo que yo estaba pensando era que Dios me estaba revelando un terremoto. Sin embargo, este versículo me hace ver lo contrario. Atención, esta página es una captura de pantalla de la página original que expongo a continuación. ¿Qué dice aquí? El motivo de esto es denunciar que esto es un fraude, es decir, un montaje de la peor clase y solo para vender un librito. Lamentablemente algunos creen toda esta sarta de falsedades. Que conste que yo lo digo no porque no crea que todas estas cosas sucederán alguna vez, sino la irresponsabilidad de dar fechas es producto de una mente y una fe enferma. Después del 31 de julio al 3 de agosto de 2006, de seguro que sacarán estas falsas profecías de la net, al fallar miserablemente en sus hechicerías. Por eso las capturé en mi sitio, para demostrar la falsedad absoluta de estos charlatanes, los cuales después de la fecha dirán cualquier estupidez para tapar sus mentiras. Y firma con este seudónimo Julio Parada 7 Truenos. Así que como el seísmo no sucedió, fui objeto de muchos insultos. Recuerde que lo importante no era en primera instancia lo del terremoto, ni la fecha como tal, sino la revelación del único y verdadero nombre del Eterno. Hijos míos, ¿por qué sienten placer en llevar la contraria? ¿Por qué se juntan en batallas y a la hora de la batalla se esconderán? Porque a la hora de enfrentar son cobardes y se esconderían para no actuar, y de lo que habla tu boca está lleno tu corazón. ¿Por qué no invierten el tiempo en orar y pedir perdón? Y que el único que juzga es Dios. Así que cuiden su lengua y no sea que criticándolo reprenda el Señor. Mejor silencio y andando, y el camino es ancho para el que va necesitando campo para acumularse al montón. Esto es importante que uno lo aplique en su vida, que sepa uno que siempre los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y saber que es Dios el único que juzga, así que no tenemos que juzgar a nadie. Ahora, la pregunta es, simplemente para dejar esta parte del terremoto aclarada, ya vamos a entrar en materia. Y el terremoto en Nueva York acontecerá. No es que el terremoto no acontecerá, sino que por ahora la fecha se muestra incierta, pero de un modo muy especial, ya que no sucedería como lo habíamos interpretado, que en esa fecha, 6 de Ab del año 5766 del calendario hebreo, ocurriría el terremoto, sino que sería al revés. Es decir, cuando sucede ese terremoto, será esa fecha, 6 de Ab del año 5766 para toda la humanidad. De ese modo, este gran seísmo marcará una sola fecha y un solo calendario para el mundo, el calendario judío. Es un ajuste de los tiempos. Con esta nueva revelación más bien parece minúsculo el principio enseñado por el Eterno en el libro de Isaías que hemos leído. Vamos a entrar en materia. Recuerde que yo estoy hablando del nombre que yo conozco hasta ese momento, Yud-Hei Vav-Hei. Resulta que comienza a hacerse un énfasis en el nombre del Eterno. Y aquí podemos ver cómo está de este lado. Tenemos la fecha 6 de Ab del año 5000, que es lo mismo que está aquí en este triángulo amarillo que está señalado con esta flecha. Y aquí está Yud-Hei Vav-Hei. O sea, se forma un triángulo cuya base es el nombre del Eterno, grande y poderoso. Recuerden que aquí estaba el énfasis en el nombre del Eterno, donde lo encontramos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y aquí tenemos este triángulo que tiene 10 letras, cuya base es el nombre Yud-Hei Vav-Hei. Esa es la base. Y esta sería la altura, que es 6 de Ab. 6 de Ab y un 5, que es el 5, o la letra Hei, con que termina el nombre del Eterno conocido hasta ese momento. Pero no solo eso, sino que aquí arriba tenemos una Yod, una Tav y una Shin, que significa bendito sea su nombre.
Por eso le digo, nosotros comenzamos a sospechar de que había algo más que una fecha, había algo más que información sobre un terremoto y que todo estaba relacionado con el nombre. Desde siempre comenzamos a sospechar eso. Ahora, esta fecha nos da el 61.25. El 61.25 es la medida divina, la medida perfecta, es una medida matemática. Y entonces fue por eso es que yo siempre creí que el terremoto era algo muy perfecto, como todas las cosas que hace Dios, desde luego. Y guardando las distancias y la materia, diríamos que era un terremoto perfecto. Así que era evidente que la matriz en los códigos bíblicos, que estaba a 16.758 letras de distancia, o sea, equidistancia, y que llamábamos matriz principal del terremoto extremo New York, New York, no solamente tenía información de dichos eventos, sino que también contenía información sobre todo lo que estaba ocurriendo en la Tierra y hasta sobre la variación del ángulo de inclinación de la Tierra. Todo con lujo de detalles, más de 200 datos reunidos en una sola matriz. Fue entonces cuando decidimos investigar si el número de la equidistancia de la matriz, que es 16.758, contenía algún mensaje o sabiduría. Cuando pusimos el número de la equidistancia en números hebreos y leímos, descodificamos el siguiente mensaje. Este es el buen instrumento para decidir los tiempos de Noé, o sea, los tiempos finales. Entonces yo dije, sorprendente, lo dicho de esta matriz, que ahora llamaríamos la de los tiempos del fin, quedó de sobra confirmado. Esta clara alusión a los tiempos de Noé la hemos venido haciendo en varios estudios en referencia a las palabras del Rabí Yeshua, el que conocemos como Jesús, quien dijo, refiriéndose a estos tiempos, que la venida del Hijo del Hombre sería como en los tiempos de Noé. Mateo 24, 7, 9. Todo comenzaba a ser coincidente y entonces yo noté que esta matriz tenía muchos datos, que además del terremoto tenía datos sobre otras cosas. Y como en ese tiempo estaban sucediendo muchos eventos catastróficos de la naturaleza, bueno, en el 2004 había sucedido el tsunami en Sumatra, luego sucedió un terremoto muy fuerte en Sumatra también, y luego vino el huracán Rita, el huracán Katrina, el huracán Stan y otros eventos catastróficos que no recuerdo. Y por ser esta matriz, la matriz de los tiempos del fin, fue que yo busqué lo del huracán Katrina. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Katrina con el nombre de Dios? Fíjese, el Eterno actúa a veces extrañamente. Más bien, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Él tiene una forma de haberme revelado esto. Que Katrina y todo esto que se presentó evocaba un maravilloso llamado a santificar y adorar el nombre de Dios. Yo buscaba información sobre Katrina. Y cuando buscaba información sobre Katrina, lo que hacía era transliterar Katrina al hebreo. Aquí en verde vemos una referencia para que nos ubiquemos en la matriz, porque la matriz comenzó a crecer. Lógicamente aquí ya no podemos visualizar las letras, pero aquí podemos ver la palabra Katrina, como la que está aquí. Katrina, pero aquí en amarillo la vemos Katrina. Katrina. Aquí lo vemos Katrina. Y si sumamos el número de Katrina, sumaba 755. Por eso lo destaqué aquí. 100, 400, 255. Entonces lo pusimos así. Luego transliteramos al hebreo el nombre del huracán Katrina. Y podemos leer dentro de dicho nombre dos palabras. Kadish, en forma de abreviatura, y la palabra plegaria, oración, rezo, que es precisamente lo que es el Kadish, una plegaria del judaísmo. Es decir, era increíble porque aquí estaríamos Kadish, como ustedes lo pueden ver, que se refiere al Kadish Salem. Aquí teníamos Kadish Salem y aquí teníamos la palabra plegaria, cántico, alabanza. Entonces el Kadish es eso, ¿qué es? ¿Qué posibilidades matemáticas o estadísticas existan? Que yo tome una palabra como Katrina y que la ponga
en hebreo y que las primeras dos letras digan que es Kadish y las otras tres letras nos digan y nos muestren que es una plegaria que efectivamente es el Kadish. Así que aquí también pusimos, como puede ver, aquí está más pequeño todavía, porque tuvimos que hacer más grande esto. Entonces vamos a leer lo que pusimos en este capítulo 10, que tenemos que agregar al libro cuando hagamos la nueva publicación. Cuando encontramos el nombre de Katrina en los códigos bíblicos, seguimos la secuencia de las letras para examinar si había más contexto sobre el huracán. Leímos la palabra amor y entonces creímos que no teníamos ningún dato coherente, ya que cómo íbamos a relacionar el amor con un huracán tan violento. Sin embargo, cuando apliqué tal palabra no al nombre del huracán, Katrina, sino al contenido hebraico de su nombre, Kadish la plegaria, entonces pudimos descodificar el siguiente texto que transcribimos. La expresión dice: ¿os dais cuenta del amor a mi nombre? Enseñado en el Kadish, es la plegaria para que encuentren gracia, benevolencia en Dios, orar con devoción. He aquí el amor por el Kadish hace vibrar la gracia de Dios. Es otra forma de leer esto. Así que aquí tenemos el análisis cabalístico y la traducción de las dos oraciones. También tenemos el valor numérico, que es 862. Y aquí abajo también tenemos lo que ello significa, que es la enseñanza de la Torá del sabio, del erudito. Todo esto es información precisa y concordante. Fue entonces que a partir de esta revelación hicimos de inmediato un genérico llamado para los Estados Unidos y para el mundo. Atención, Estados Unidos de América y el mundo. Este es el mensaje del Eterno en los códigos de la Biblia si los quieren recibir. ¿Se dan cuenta del amor a mi nombre enseñado en el Kadish? Es la plegaria para que encontréis gracia, benevolencia en Dios, orad con devoción. Kadish es la plegaria, es igual a Katrina. Podemos manifestar este mismo mensaje de otro modo, aquí más expresivo y fuerte. Aquí el amor por el Kadish hace vibrar la gracia de Dios, que fue lo que nosotros habíamos descodificado. Al final yo puse: deben entonces los Estados Unidos y el mundo reconocer con humildad la voluntad del Eterno y aceptar el ofrecimiento de oración, súplica y sumisión que Él hace a través de la plegaria judía Kadish. Aquí hay un comentario de lo que significa el Kadish. Dice: el Kadish es una alabanza sublime, compuesta por los sabios en honor a Dios. La misma fue construida sobre la base de versículos que profetizan lo que acontecerá en los tiempos de la redención final. Mi nombre será engrandecido y santificado, dice el Eterno. Ezequiel 38:23. En ese día será uno y su nombre uno. Zacarías 14:9. El contenido del citado versículo de Ezequiel fue colocado al principio de Kadish: sea santificado y engrandecido el gran nombre de Dios. Y es que a eso es lo que vamos. Esa es la revelación que les estoy diciendo. Cómo el nombre del Eterno fue engrandecido y santificado por Él mismo. Y todo es coincidente. Y todo es así, en precisión exquisita del Eterno. La precisión del Eterno en la fecha del terremoto. Bueno, a estas alturas tenemos una fecha del terremoto cuyos primeros 4 dígitos representaban también una medida divina, 6125, de lo cual ya hablamos un poco. Tenemos que a la cuarta letra, en la letra G, se reflejaba el nombre del Eterno. Entonces, eso era lo que conformaba el triángulo. El nombre del Eterno con los 4 primeros dígitos de la fecha del terremoto, que era 6 del mes de Ab del año 5766.
y hacía vértice en la letra G. Entonces, para ampliar lo de la medida divina, nosotros vamos a leer lo que pusimos en el libro. En este libro, concretamente en el capítulo 7, habíamos hablado sobre el ángulo de inclinación de la Tierra, que es el 61.25 referido a un ángulo de 90 grados. Esta expresión matemática es conocida como la firma de Dios en la creación. Se conoce también como la medida áurea, se conoce como la medida divina, se conoce como la medida de oro. También encontramos que los 4 primeros dígitos de la fecha del terremoto, 6 de Ab del año 5766, manifestaban iguales números que el 61.25. Es decir, un 6 del día de Ab, un 1 y un 2 del mes de Ab, y el 5 que representaba el milenio. Este último número concordaba con la letra final del nombre del Eterno, la letra Hei, que en números hebreos es además un 5. Así entonces quedó representado expresamente y con precisión lo de la firma de Dios y el 61.25 en la matriz que hoy llamamos la matriz de los tiempos del fin, la cual está a 16.758 letras equidistancias en la Torá. Hago énfasis en que yo hablé de un terremoto perfecto, de que yo no podía dejar de creer en que el terremoto se iba a producir. Recuerden que ya lo dije, en este momento yo no estoy pensando en el nuevo nombre del Eterno, ni en el que me va a ser revelado un nombre, sino estoy analizando lo que veo, y era un triángulo formado por 10 letras, en donde la base era el nombre del Eterno y la altura el 61.25, que correspondía a los primeros 4 dígitos de la fecha. Entonces había como una perfección, o más bien hay una perfección en esto, y esto es lo que me movió a anunciar que no había posibilidad alguna de que el terremoto no ocurriera, y los demás datos también que iba obteniendo. Entonces, la precisión del Eterno se manifestó además en la fecha del terremoto. Era como si el Eterno hubiera puesto su firma, su nombre en la medida divina de la creación. Exactamente, yo sentí que el Eterno había puesto Yod Hei Bajo Hei y le había puesto la firma y había hecho esta revelación que no era casual, que todas las letras estaban donde tienen que estar, y que todo esto se manifestaba de un modo inequívoco y en una precisión absoluta. Claramente podemos ver que se forma un triángulo entre el 61.25 y la base, que es el nombre del Eterno. Entonces, hasta este momento teníamos reflejado este triángulo, podemos decir un poderoso triángulo. También mucha gente me ha criticado porque yo puse la fecha del terremoto, pero yo no fui el que la puse, ni fui el que la dio, sino que es parte de la revelación. Acuérdense que siempre lo he dicho, que los pensamientos nuestros no son iguales a los pensamientos del Eterno, que los pensamientos del Eterno son más altos que los pensamientos de nosotros los hombres. Así que la fecha había que ponerla, y cuando traducimos esta fecha 6 de Ab, no me quedó más remedio creer que en ese día el terremoto se iba a producir. Entonces eso fue lo que causó la molestia de muchas personas y que me trataran con epítetos que ni siquiera voy a decir. Entonces ahí teníamos la fecha, teníamos el nombre del Eterno y teníamos la medida áurea. Todo esto de verdad me llevó a no dudar ni un segundo de que el terremoto se iba a producir. Cuando yo tenía este cuadro, el Eterno me dijo: Diego, lea la hipotenusa del triángulo. Y así lo hicimos. Y esta es la precisión del Eterno. Una Yod, una Shin, una Taf y una Vav era lo que formaba la hipotenusa, y esto significaba: esta es mi firma, esta es mi rúbrica. Bueno, era una cuestión de una precisión absoluta, era una precisión impresionante al que estaba ante mí, porque cuando yo vi, antes de leer la hipotenusa,
que la firma está, que el nombre del Eterno, Yud-Hei, Vav-Hei, dije, era como si el Eterno hubiera puesto la firma y ahora me estaba confirmando el Eterno que esta era su firma. Hasta este momento estaba yo pensando en Yud-Hei, Vav-Hei. O sea que esta era la firma del Eterno y ahí puse el nombre del Eterno. En la precisión del Eterno me di a la tarea de sumar todos los números que conformaban las letras. La precisión del Eterno. Pues bien, como hemos estado tratando con el nombre del Eterno, relacionando su nombre con lo de su firma, ello nos motivó a sumar todos los valores numéricos de las letras que formaban el triángulo que se formó según lo visto anteriormente. Y al sumar su valor total, este fue el sorprendente resultado y una gran revelación. El resultado de la suma de todos estos 10 dígitos que formaban este triángulo era 755. Y entonces entendí que había una gran revelación. ¿Por qué decimos que hay revelación? Porque como lo vimos anteriormente, es el mismo número de Katrina, que transliterado al hebreo significa Cádiz es la plegaria. Y esta plegaria es una clara y profunda alusión al nombre del Eterno. Esta equivalencia numérica no es producto de una mera casualidad, sino más bien de la revelación que viene a amplificar, explicar y detallar palabras y locuciones que igualmente se relacionan entre sí y que tienen que ver con el nombre del Eterno y con su adoración o santificación. Maravilloso, muy, muy, muy maravilloso. En un principio está en una revelación sobre la fecha de un terremoto y con todos los detalles del terremoto, y de repente viene otro evento, Katrina, y Katrina significaba Cádiz la plegaria y también tenía el valor numérico de 755. Quiere decir que había una relación inequívoca entre ambas revelaciones, lo de Katrina y lo de los 10 números del triángulo, donde también estaba el nombre del Eterno. Análisis exhaustivo del gráfico en relación con la plegaria del judaísmo Cádiz. Así que, resultado de lo anterior, se escudriña este gráfico triangular en forma exhaustiva. Vamos a tratar de extraer a lo máximo la mayor sabiduría y conocimiento de lo que constituye la santificación de su nombre, entendiendo que la expresión Cádiz es la plegaria o cántico manifiesta profunda relación con lo que puede expresar este gráfico, en tanto tienen el mismo valor numérico 755. En otras palabras, trataremos de comprobar si este gráfico también nos habla de la santificación del nombre del Eterno y otras declaraciones del Cádiz. De no haber sido por el huracán Katrina y la forma en que analizamos su nombre y el número de su nombre, quizás no habríamos realizado la siguiente investigación y análisis. Así que entonces hicimos el siguiente análisis exhaustivo de las 10 letras que forman el triángulo, cuya base era el nombre del Eterno, y este fue el resultado. Tomando en cuenta las puntas del triángulo, encontramos Yod-Hei Vav, hacer existir, crear de la nada. Estamos hablando de que este triángulo comienza a manifestar sabiduría divina del nombre y de su ser, de su más profundo ser. Aquí observamos en amarillo Tav Hei Shin, significa alabanza a Hashem. Entonces, fíjense cómo se va relacionando, porque el Cádiz es una alabanza al nombre del Eterno, es una alabanza a Hashem. Máximo que yo conocía en ese momento que Hashem significaba su nombre. Entonces podía haber dicho alabanza a su nombre. Después de esto, Beit Hei significa bendito sea su nombre, la fuerza de Dios vivo. Era evidente que dentro de este triángulo había demasiada información, sobre todo lo referente al nombre. El nombre revelado e inefable de Dios, el tetragrámaton. Es decir, yo estoy pensando en la base Yud-Hei Vav-Hei. Yo estoy pensando en que todo este triángulo
está hablando del nombre del Eterno, está hablando de la base. Pero sí, ahí estaba la información en estas 10 letras. Hashem, bendito sea su nombre. Todos se estaban refiriendo al nombre que estaba en estas 10 letras. Su glorioso y bello nombre. Era sorprendente, era exquisito para mí estar descubriendo, analizando cada una de esas combinaciones de letras en donde se alababa al glorioso y bello nombre del Eterno. El Creador, bendito sea. Todo tenía que ver con su nombre, todo tenía que ver con su ser. Estas otras 4 letras nos decían, Dios, bendito sea. Dios, bendito sea. Bueno, esto me tenía a mí gozoso y lleno porque realmente estaba ante un núcleo. Este triángulo era como un núcleo, como una fuerza, como un corazón de la Torá. Eso era lo que yo estaba pensando. Bueno, aquí tenemos la letra Kaf. Atrae la atención que el centro del gráfico sea la letra Kaf, alude al potencial de convertir lo espiritual en material. Según los cabalistas, las 2 letras de la escritura completa de la palabra Kaf son las iniciales de 2 palabras hebreas, Koach, potencial, y Poel, real. Así que la Kaf alude al poder latente dentro del reino espiritual, el potencial de manifestarse completamente en la esfera física de lo real. Este potencial irradia, baña, impregna todo el triángulo, cada una de sus letras y de las palabras que allí se forman. Aquí lo podemos ver, como la letra Kaf, que estaba en medio de este triángulo, aludía al poder latente del reino espiritual de manifestarse en el ámbito de lo real. O sea, había una información exhaustiva. Y es que acuérdense que habíamos leído una frase que dice, sepan que caeremos en la abundancia del mucho aprender. Así que todo tenía que ver y esto me ayudaba a entender lo del nombre que me había sido revelado. Por último, aquí tenemos que la única letra que no pude ligar con otras fue la letra Aleph. De las 10 letras del triángulo, la única que no combiné fue la letra Aleph. Pero curiosamente, todo es precisión de Dios, todo se mueve en la precisión del Eterno. Y entonces, vamos a ver que también numéricamente en varias combinaciones estábamos hablando del número 26 y del número 755. Del número 26 porque el nombre del Eterno lo podemos ver en estos triángulos. Yud-Hei, Vav-Hei suma 26. Y el 755 era la suma de todos los números. Entonces se manifestaban, pero aquí estamos analizando el número 26. Pues sí, resulta que aquí podemos ver un análisis exhaustivo del número 26 en relación con la letra Aleph. Entonces, aquí tenemos Yud, Hei, Vav, Hei, suma número 26. Y vamos a la letra Aleph, que esto es una revelación cabalística. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, tenemos una letra Yod en la forma de la Hei, en la parte superior. En la parte inferior tenemos otra letra Yod, pero como invertida. Entonces aquí tenemos 10 y 10 son 20. Y esta se considera una letra Vav inclinada. Así que en la letra Aleph está el nombre del Eterno. Y la letra Aleph fue la única letra que nosotros no mezclamos con nada. Así que todo es absolutamente coincidente en la precisión del Eterno. Es decir, no se desperdicia absolutamente nada. Seguimos analizando la matriz que vimos en un principio, la matriz del terremoto.
en la columna central aquí destacada. Debido a la revelación del Eterno, nosotros comenzamos a sumar todos los dígitos que representaban cada una de las letras. Esto me dio un valor numérico de 1730, que está representado aquí en letras que yo puse. Y a la hora de descodificar, significa el Señor sella con su nombre la enseñanza. Y puse amén. Yo me quedé atónito, porque todo era tan perfecto que yo entendí lo que vamos a ver más adelante, lo de la precisión del Eterno. Entonces recibí una nueva instrucción. Esto fue el 22 de noviembre del 2005. Abrir el triángulo. Esta es mi hoja de trabajo y aquí está donde yo puse abrir el triángulo. Eso lo recibí de parte del Eterno cuando me dijo abre el triángulo. Posteriormente de haber ensayado muchas formas de abrir el triángulo, empezamos a sentir una enorme inquietud respecto del nombre de Dios, referida a que dicho nombre podría tener más de 4 letras. Igualmente y curiosamente también lo escribimos en nuestro formulario de trabajo sobre el nombre, como habíamos confeccionado. Escribimos textualmente: el nombre podría tener varias letras. Tetragrámaton podrían ser sus iniciales. Y efectivamente, yo me hice esta plantilla que vemos aquí para facilitarme ensayar con este triángulo. Así que sumé columnas y sumé líneas y columnas y todos los números que se conformaban, y formé la hipotenusa y todo lo hice ahí. Y ahí comencé a ensayar y a buscar significados de estas letras en hebreo, a hacer varias combinaciones. Recuerden que yo no hablo hebreo, así que para mí eso era muy cansado, porque tenía que estar consultando el diccionario día con día, minuto a minuto. Entonces puse: el nombre podría tener varias letras. Tetragrámaton podría ser sus iniciales. Pero también puse Apocalipsis 3:12. Dice: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén, que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Posiblemente estaba ya ligando en que yo estaba pensando en que Dios tenía y nos estaba revelando un nuevo nombre, que es su único y verdadero nombre, el que vamos a ir viendo. Después de este revelador planteamiento y múltiples operaciones, tratábamos de averiguar el área del triángulo. Dibujamos en nuestra pizarra 2 triángulos, el de las letras y el de los valores numéricos de estas letras. Aquí los ponemos en uno solo. Durante más de 6 meses, día a día, los analizábamos, ensayábamos diversas formas de abrir el triángulo, que era en lo que yo estaba. Borrábamos y repetíamos. El día 21 de junio del 2006 tomamos la decisión, convencidos de que el nombre del Eterno tenía más de 4 letras, de atrevernos a preguntarle al Eterno: tu nombre sacrosanto inefable es Yod-Hei Vav-Hei. Me refería yo al tetragrámato, como siempre se los he dicho, y él nos contestó: Yod, cuyo valor numérico es 10, y Vav, cuyo valor numérico es 6. Bueno, francamente no entendimos nada. Lo analizamos de todas las formas posibles. Creíamos que nosotros estábamos equivocados, que había recibido mal la respuesta, y realmente no le dimos importancia. Además, ello atentaba contra toda la realidad que conocíamos certeramente, de que su nombre, el tetragrámaton, tenía 4 letras y no 2 letras. Yo estaba extrañado de que el Eterno me hubiera dado únicamente 2 letras. Así que ya el 24 de julio del 2006 recibimos la respuesta final.
O sea, cuando ya yo había abierto el triángulo y tenía estas 10 letras, ya yo le pregunté al Eterno, porque ya eso es lo que yo venía sospechando. ¿Son el nombre del Eterno las 10 consonantes que tengo en mi pizarra según la secuencia que recién escribí? Necesito saber algo más. Todas estas informaciones yo las obtuve a través de mi hija Estela, de quien ya les he hablado. Y él me contestó, sí son, y pondrás en mi libro. Esta es precisión, la precisión que faltaba y que obviaste no por mí, sino por tus pensamientos. Entonces, en este momento fue cuando ya el Señor me reveló que todas las 10 letras que estaban en el triángulo eran su nombre. El Señor me muestra estos detalles. Primero, cuando se refiere a mi precisión, el Señor la pone mal escrita, SC, o sea, la precisión de los hombres. Pero cuando se refiere a su precisión, él la pone exactamente como se escribe, bien escrita. Y también hace alusión que tengo que ponerlas en mi libro. Cuando él pone en mi libro, se refiere a el libro del terremoto que él llama mi libro, porque este libro fue inspirado por él sin lugar a dudas. Entonces, vamos a ver cómo el Eterno me dio también todo esto recibido a través de mi hija Estela, me dio la introducción al libro, ya que iba a hacer una nueva publicación, y en esta nueva publicación la introducción del libro fue hecha por el Eterno. Esto fue el 21 de julio del 2006 a las 2:14 de la mañana AM. Esta es la introducción. Mi libro ha revelado palabra real y precisa. Es mi conquista porque rescata atención de almas a quienes ya tenían llamado cuando el momento preciso llegara, y ya ha llegado. Es lo que anuncio, que preparadas todas mis almas estén, que es el comienzo de mi batalla, que con mi mano hizo bandera, para que juntos celebremos que fuertes fieles triunfaremos. Este libro es una estela que a toda nación llega. Soy yo el que hablo, despierten alma, que mi palabra os dará la vida que yo había prometido, y quienes ya tenían llamado, ¿qué trabajo les toca salvar a las otras que no han venido a recoger su llamado? Porque mis llamados no habían escuchado y se les pasó la fecha. Pero a todas las otras que no habían escuchado, escuchen ahora lo que les digo, que a ustedes todas, si mi camino siguen, yo les ofrezco la vida eterna, que todo esto es palabra viva que da la vida, que convencidos los entendidos comenzará mi batalla. Corran de urgencia y escuchen ahora que también hay fecha límite para este otro llamado, que no se les pase de nuevo la fecha, que no hay tercero. Miren qué fácil que todo os pongo a mano, como servido, como buffet ya preparado, nada más de que coman, pero cada uno debe levantarse y servirse solito, pero lo que se sirvan que no sea con gula. Tienen permiso de llenar el plato y repetir lo que les gusta, pero cuidado, que también cuando te levantes debes dejar el plato limpio, y ya sin sobras, y limpio, que servilleta de tela tienes al lado, y cuando este plato rechine de limpio, debes ponerlo debajo del brazo. Los cubiertos y las copas y los vasos, no se preocupen, de eso me encargo. Pero ninguno olvide su plato, que es tu coraza para batalla. Aquí a todos les digo, mientras comían, todos estaban siendo preparados. No hay temores, no nos asusta nada. Recuerden que satisfechos se han levantado, y después no coman más, porque ahora les toca comer a su espíritu, que mientras coman él no se llena. No olviden esto, y que su alma no sea tentada. Está solo en tus manos, porque las mías están ocupadas preparando un gran manjar, y todo está servido excepto el postre, que es vida eterna. A todo esto, Estela, en mi nombre, titúlalo palabra viva que da la vida, y que mi mensajera deje la estela en todas las almas vivas. Y a tu padre Diego, que los mensajes has recibido y que con sabiduría divina has
traducido, traduce y explica a todo el mundo para que comprendan y empieza aquí en Costa Rica y firma mi mensaje con mi nombre. ¿Con cuál nombre? Con el nombre revelado, el nombre que tiene 10 letras. Así que esto es la precisión del Eterno. Ya vimos lo del número, pero ahora vamos a ver lo que él me había dicho, que su nombre era Yod-Vau, o sea, que es un número que es 16. Pues sí, esta es la sabiduría divina, la precisión, la cábala en plena operación, la cábala viva, la palabra viva, que el Señor nos está mostrando con esta gran revelación. Pues resulta que si ustedes notan aquí, el Señor me había dicho Yod-Vau, o sea, me había dado la primera y la última letra. Ahora vamos a ver el nombre, cómo es que el nombre tiene 10 letras, y también vamos a ver los colores de los nombres. Pero antes vamos a ver la precisión de la eterna cabalística y matemáticamente hablando, que la interpretación cabalística es la interpretación más precisa, es la que se mueve en la precisión del Eterno. Y así que yo sumé el número, los valores numéricos de las letras que conformaban la hipotenusa, donde decía, esta es mi firma. Y cuando esto decía, esta es mi firma, que yo creí que era el Yud Hei Vau Hei, yo no estaba pensando que su firma eran estas 10 letras. Pero fíjense, ya él me lo había anunciado, y a la hora de hacer este análisis cabalístico sobre el número 716, significa, de aquí se deduce el nombre Yod-Vau 16. De aquí se deduce el 16. De aquí se deduce el nombre. Vean, la primera letra es una Yod y la última es una Vau. Esta sí es precisión del Eterno. Esto es lo que es la cábala. No entiendo por qué tenemos tanto temor en ir hacia eso. La cábala es de Dios y Dios es el Dios de la cábala. Eso es muy importante siempre conocerlo, porque eso es lo que viene. Las revelaciones cabalísticas, todo en fácil, simple y sencillo para todas las personas. Interpretación precisa, interpretación numérica, interpretación matemática del lenguaje del Eterno, que es el hebreo. Después de haber recibido esta grandiosa presentación del libro sobre el terremoto extremo en Nueva York, el Eterno guía cabalísticamente a mi hija Estela a fijarse en la fecha y la hora en que había terminado el mensaje. El día era 21 de julio del 2006 y la hora las 2:14 a.m. Una fecha y hora con revelación, 21 de julio del 2006 a las 2:14 a.m. Respecto de la fecha, el Eterno le dijo, suma el 6 del último dígito del año 2006 con el 1, que también es el último dígito del día 21. No tomes en cuenta el 2 que indica el milenio, ni los ceros. Utiliza una lectura de derecha a izquierda. Y aquí tenemos sumar de la fecha el 6 y el 1. El 6 y el 1 daba 7. Entonces la fecha quedó reducida a 3 dígitos, 277. El 2 restante del día 21, el 7 que representa el mes de julio y el nuevo número y el nuevo 7 de la suma hecha anteriormente. Y aquí 7 igual 6 más 1, 7. Entonces ahí se fue formando un número. Así que esto es cábala, señores, esto es cábala. Y todo esto fueron instrucciones que mi hija Estela, que no conoce absolutamente de cábala, ni siquiera tampoco habla hebreo, ni tampoco conocía nada, comienza a recibir toda esta información maravillosa. Nuevamente repite la operación sumando la fecha así, reducida el 7 que representa el mes de julio con el 2 restante del día 21. Utiliza también una lectura de derecha a izquierda. 7, 7, 2, 7 más 2 igual 9. Sumar de la fecha reducida el 7 y el 2. Ellos sumó 9. Así que la fecha quedó nuevamente reducida a 2 dígitos. 7, 9, 7, 9. Ellos leídos de derecha a izquierda como se le indicó a mi hija. Estos dígitos nosotros los representamos de
izquierda, derecha, 7 y 9. Respecto a la hora, 2:14, el Eterno le dijo, suma todos los dígitos que componen la hora, siempre de derecha a izquierda. Ellos sumó 7. 4 más 1 más 2 igual 7. 2:14 suma de la hora. Luego dijo, agrégalo al inicio del número 7 y 9, fecha reducida, siguiendo una orientación de derecha a izquierda. Así que al final se formaron los dígitos 7, 7 y 9, los cuales nosotros representamos de izquierda a derecha como 7, 7, 9. Después de haber sido guiada mi hija Estela a realizar este análisis cabalístico de la hora y fecha en que habíamos terminado de recibir el mensaje, el Eterno le dijo, esto es palabra viva, Diego, nosotros que nos entendemos, te quiero. Y Estela agregó, y yo también te quiero, papito lindo. Dios, nosotros te amamos, gracias por esto. Bueno, aquí tienen un análisis cabalístico hecho por una persona que no sabe absolutamente nada, que ni siquiera conoce el hebreo, de que ni siquiera ha leído la Torá. Ella es a la persona que Dios escogió y punto, como la mensajera del Dios Altísimo. Esto nos ha traído a nosotros muchos problemas porque no hemos sido entendidos por nadie y mucho menos por la familia. Así que hemos tenido que vivir en silencio, hemos tenido que vivir en un perfil bajo, hemos tenido que estar callados. No tenemos con quién comentar, gozarnos en las revelaciones que recibimos día a día. Pero ya hoy llegó el momento de comenzar a soltar todo porque ya estamos en el fin de los tiempos del fin. En cualquier momento sucede lo que tiene que suceder. Así que, a pesar de ello, abrimos el triángulo de forma ascendente y siguiendo el sentido de la escritura del hebreo, que es de derecha a izquierda, y comenzamos por el nombre del Eterno que conocíamos, el tetragramatón. Lo hicimos así. Así, aquí pueden ver este esquema, así fue como hicimos que abrimos el nombre, que es lo que vamos a hablar, aunque ya yo sé que ustedes pueden haberlo hecho antes, porque ya el Eterno había dado la instrucción de que abriéramos el triángulo y de que el nombre de él eran estas 10 letras. Y entonces aquí tenemos cómo nosotros lo abrimos. Ahora, ya estábamos convencidos de que el Eterno nos había revelado su verdadero, sacrosanto, inefable nombre en la matriz del terremoto en Nueva York, y que él mismo tiene 10 letras y no 4. Aleluya, aleluya y aleluya. Gracias, Señor, por esta revelación tan profunda que va a cambiar la historia de la humanidad, que va a dejar que las personas hagan miles y miles de elucubraciones sobre tu nombre, escritos, videos, y al final ninguno tenía razón. Fue este momento cuando entendimos lo de las 2 letras. El Eterno nos había dado la primera y la última letra de su verdadero nombre. Esta es otra enseñanza más de la tradición judía. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre los cabalistas examinan la primera y la última letra cuando hacen sus estudios sobre palabras que el Eterno ha dado, para ver dónde se mueve todo esto. Con esta revelación, aquí hay material para hacer tantas, pero tantas cosas que uno podría durar años analizando todo este nuevo material y comenzando a irradiarse el mundo con el nuevo nombre del Eterno para que todos los invoquemos correctamente. La precisión del Eterno. El título original iba a ser Terremoto extremo en Nueva York, la precisión del Eterno. Precisión que el Eterno, como nunca, quiere mostrar. Incluso hicimos clara referencia de ello en el propio libro, concretamente en la página 263. 5766. La precisión del Eterno. Desde un principio subtitulamos este libro como La precisión del Eterno, habida cuenta de que todo este conocimiento estaba impregnado de ella. La Torá, antes de ser, fue numérica. Es un modelo matemático. El lenguaje resulta ser entonces una degradación de la matemática pura.
a la matriz en la que apareció la fecha del terremoto a 16.758 letras equidistantes, debidamente ligada con la frase terremoto en New York, la llamamos desde un principio matriz principal. 1, porque estaba en la Torá. 2, porque allí iniciamos muchas revelaciones que nos hablaban de la circunstancia del terremoto. 3, porque también estaba el nombre del Eterno entrelazado con la fecha del terremoto. 4, porque fue la única opción en la que se relacionaron gráfica y debidamente el día, el mes y el año con el sustantivo terremoto y las siglas New York y 5, porque allí se dibujó la copa de la ira de Dios y resumidamente porque resumidamente está plagada de información. Si ustedes se fijan en la forma que tiene esta revelación, va a ver que ahí hay 2 copas más bien. Entonces todo esto era muy significativo. Entendimos que esta matriz principal había un núcleo, una información medular sobre la cual giraría toda la información restante. Siempre tratamos de buscar en toda esta investigación un patrón numérico que la relacionara entre sí o con un dato esencial de la revelación. Así que continuamente, conforme las revelaciones se producían, sumamos los valores numéricos de las mismas para ver si resultaba algún dato interesante. Lo destacado no es del original. Bueno, aquí tenemos cómo es que el Eterno me había dado el subtítulo. Se llamaba Terremoto Extremo New York, la precisión del Eterno. Pero yo le desobedecí a él. Fíjense aquí, por ejemplo, que yo les digo que esto está plagado de información. Pues aquí están traducidas todas las palabras que se encontraron en diferentes colores y numeradas para que uno se dé cuenta cómo es que funciona esto de los códigos bíblicos. Esta es la matriz principal. Terremoto New York, 6 de Ab del año 5766. Lo venidero, metrópoli, inmigrante, el que sube, Israel, israelita, diáspora, terror en la tierra, terrible, espantoso, calamidad, catástrofe, devastación, fuego ígneo, castigo, el mar sobre la tierra y más de 100 datos. Aquí al final resultaron 180, 200 datos. Esto era lo que yo tenía que poner en la portada de mi libro. ¿Qué hice yo? Movido por mis propios pensamientos, como me dijo el Eterno, obvié la precisión de él, pero no fue por él, fue por mí. Sí, le puse la gran profecía en los códigos de la Biblia. Esto fue porque yo estaba sumamente preocupado, porque en estos momentos, acuérdense, yo nunca he tenido duda de que el terremoto iba a suceder y yo necesitaba informar a Nueva York sobre esto, pero cómo iba a llevar un libro en español. Entonces yo comencé a ver si podía vender los 3.500, 3.400 libros que había hecho para poder traducirlo al inglés y llevarlo a Nueva York. Las autoridades de enlace tenían el 4º Congreso Profético Internacional. Entonces, yo pensando en que el subtítulo del libro coincidiera con el título del congreso que hablaba del 4º Congreso Profético Internacional, le cambié la gran profecía en los códigos bíblicos pensando en que yo iba a vender más. Pero no era que yo quería hacer dinero, sino que lo que quería era obtener recursos para poder traducirlo al inglés e ir a Nueva York. Sin embargo, el Eterno me dejó hacerlo así y al final me premió, porque sí me premió con toda esta gran revelación del verdadero nombre del Eterno. Entonces, ya el Eterno me ordenó escribir el capítulo 10, que parte de lo que hemos dicho y lo que he leído es que ya lo tengo escrito, para hacer un nuevo libro y se va a llamar La precisión del Eterno en los códigos bíblicos, la revelación de su verdadero y sacrosanto nombre y el terremoto extremo en Nueva York y el tsunami en el Atlántico. El terremoto en Nueva York sí va a ocurrir, pero en la inteligencia de que cuando ocurra ese terremoto,
va a ser 6 de Ab del 5766 para todas las naciones. De este modo, el Señor va a ajustar en los tiempos de toda la tierra y todos los calendarios a uno solo. Y es el calendario hebreo el que va a privar sobre todos los demás. Entonces, 2016, esta será la nueva portada de la próxima edición corregida y aumentada. Ahora solo tengo que esperar que alguien me ayude, no sé, que el Eterno me envíe a alguien que me pueda ayudar a publicar este libro ya para esperar el terremoto y para que comience a divulgarse por todo el mundo el verdadero nombre del Eterno, que tiene 10 letras. Y aquí lo tenemos. Así que, Padre, bendito sea tu sagrado, sacrosanto, inefable nombre eternamente por siempre jamás. Padre, invoco tu nombre, tu poderoso nombre, tu sagrado y sacrosanto nombre. Yod, Hei, Vav, Hei, Shin, Kaf, Bey, Tav, Aleph, Vav. En el nombre de Elohim Yeshua, en el nombre de tu amadísimo Hijo. Amén y amén. Esta es la revelación del verdadero nombre del Eterno. El poder del nombre sobre las cosas que vienen. Eso es lo que veremos. Yod, Hei, Vav, Hei, Shin, Kaf, Bey, Tav, Aleph, Vav. Eso es lo que veremos y así se pronuncia. Luz divina se acerca, luz divina me rodea cuando lo pronuncio. En el nombre de Elohim Yeshua, que es su amadísimo Hijo. Tengan esto como el verdadero nombre, aunque no vamos a terminar aquí, sino que vamos a ver lo que pasó posteriormente. Posteriormente a la revelación, le pregunté, ¿nos va a ser permitido a los seres humanos pronunciar el nombre del inefable, el todopoderoso, nuestro Padre Celestial? Esto era porque la tradición judía evitaba pronunciar el nombre. Es por eso que ellos le pusieron a Adonai, Hashem, el Todopoderoso y otras cosas. Y él nos contestó, si lo he revelado es para que no se oculte nada. Entonces le dije a Estela, pregúntele cómo se pronuncia. Y Estela comenzó a pronunciarlo letra a letra. Sí, así se pronuncia, letra a letra, como se los he dicho. Aquí está de izquierda a derecha para mayor comodidad. Yod, Hei, Vav, Hei, Shin, Kaf, Bey, Tav, Aleph, Vav. Así es como se pronuncia el nombre del Eterno. No hay que decir nada previo, sino que el respeto es lo que priva. Después de que hubo de pronunciarlo, mi hija Estela, ocurrió un inesperado evento. Estela exclamó, papi, está temblando, está temblando. Le dije, no siento nada. Esto es porque yo estaba como a 20 kilómetros de distancia y estábamos hablando por teléfono. Y ella me dijo, está temblando. Y yo le dije, no siento nada. También Vicky, que es la muchacha, una amiga pues, del servicio que estaba en la casa, bajó pálida y corriendo del segundo piso y le dijo a Lilian es la mamá de Estela, doña Lilian, está temblando. Y Lilian le respondió, sí, ya lo sentí, fue un temblor de tierra, sentí como si unas barras hubieran atravesado por debajo del piso. Vaya arriba, porque la casa es de 2 plantas, a ver si se cayó algo, porque aquí no se cayó nada. Entonces le pregunté, ¿qué fue ese temblor de tierra que sentimos en esta casa el día que pronunciamos tu nombre y por qué sucedió? La confirmación y afirmación de que esta es la casa en donde planté los muros de mi templo, con pronunciamiento de mi nombre. Todo se estableció ese día en Costa Rica a raíz de mi nombre. Sobre lo del templo lo explicaremos en el libro por aparte.
Es que todo esto es una gran revelación que está formada de muchas cosas. El templo, el nombre, Elohim, Yeshua, todas estas cosas las tengo que estar revelando. Y es por eso que les dije que a este video no voy a continuar con la numeración que venía de corrido con los videos, sino que le puse el número 1, porque con esta revelación sobre el nombre comenzamos una serie de revelaciones que van a cambiar el modo de pensar, van a cambiar el curso de la humanidad, y es hasta que no revele todo, y en el momento que tengo que revelarlo es que nos vamos a dar cuenta de lo que estoy hablando. También le dije, danos una oración antes de mencionar el sacrosanto nombre de nuestro Padre Celestial. Esto fue el 24 de agosto del 2007. Y él nos dijo, Padre, Yod Hei Bao Hei Shin Kaf Bei Tav Aleph Bao. Está en tu misma devoción el proceder invaluable para mencionar su nombre. No usarás el nombre de Dios en vano. Acuérdense, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Ya el nombre del Eterno con que Él se dio a conocer a la humanidad pasó y ahora es un nombre nuevo. El nombre se ha engrandecido. De 4 pasó a 10 letras y es un nombre poderoso con significado de cada letra igualmente poderoso. ¿Qué significa el nombre del Padre? ¿Qué significa este nombre? Le preguntamos. Significa el creador de la tierra y el cielo, dueño del universo, de los planetas, de las estrellas y de los cometas, de todo lo que está en la tierra y el cielo, el alfa y el omega, la esperanza latente que alumbra y brilla, el poder incomparable, el todopoderoso, la revelación del poder absoluto. Ese es lo que significa el nombre. ¿Y qué significa el número de tu nombre? 755. Esto lo recibimos igualmente el 28 de diciembre del 2007. Significa perfecta energía. ¿Cuál es el significado de las letras del nombre de Dios? El poder vivo misericordioso que emana del manantial celestial. Roca firme de marfil que edifica su decisión. Todo esto es un contenido espiritual de altos quilates, profundo y celestial. Ahora, la sabiduría divina en el nombre. Ahora vamos a ver el significado de cada una de las letras, comenzando por la primera letra, la letra Yod, que también es un 10. Curiosamente, hablo como hombre, y perdónenme que usa esta expresión, pero uno no debería decirla. La letra Yod es un 10 y el nombre tiene 10 letras. Quiere decir que cuando el Eterno manifestó su nombre, Yod Hei Bao Hei, ahí estaba diciendo con la primera letra que el nombre tendría 10 letras. Y el significado de este nombre significa razón, que es entendimiento. Entonces, ya en un análisis cabalístico hay que emplearse a fondo para absorber todo este conocimiento de lo que significa cada letra y la extensión del significado primario de cada letra. La letra Hei significa verdad, realidad. La letra Bao significa poder, fuerza. La letra Hei significa vida, bendición. La letra Aleph significa cielo, amplitud. La letra Bao significa ser, conocimiento. Quiero hacerle la aclaración que he puesto colores porque las letras del nombre del Eterno tienen sus colores y los colores tienen sus significados. Todo esto va a ser parte de las revelaciones que he recibido y que voy a ir poco a poco transmitiéndole a todos los que quieran aprender del nuevo conocimiento que está sobre la tierra y que está aquí en Costa Rica. Y aquí tenemos algo muy importante. Esta es
la más poderosa protección que usted puede tener en su hogar, puede tener en su negocio, porque es el nombre del Eterno, y más allá de esto no hay nada más grande. Entonces, el verdadero nombre del Eterno, que aquí está manifestado en la Sefirot, que son palabras de trascendencia espiritual, hace que esto tenga un poder increíble. Así que yo les recomiendo, si usted lo pone, no le va a pasar nada malo, pero sí le va a pasar muchas cosas buenas. Va a tener protección en su hogar. Si acabó toda protección, todas las cosas que usted ha puesto en su casa para protección contra los espíritus inmundos, contra los espíritus rodeadores del mal, contra los demonios, contra Hasatán el contrario, contra el maligno, contra todas las energías negativas, contra los esbirros, contra los secuaces, las aguas sucias, las aguas negras, las aguas contaminadas, las piedras, las rocas, las ventanas, contra todas esas energías negativas, contra los caminos, contra las sombras negras, contra todas lo que representa las tinieblas. Esta es la protección más grande. Aquí la tiene. Si usted quiere, puede imprimirla y regalársela a quien quiera. Esto no tiene ningún costo porque esto no es mío. Lo que por gracia recibí, por gracia doy. Ahora, fíjense cómo es la precisión del Eterno. Acuérdense que yo hablé del número clave que le dije al final cómo lo iba a revelar y que dónde lo había cogido. Pues ese número clave se manifiesta en el número. Aquí lo podemos ver de arriba para abajo, comenzando esta flechita. 1, 4, 2, 2, 3, 5, 1. Ahí está el número clave debidamente manifestado. Así que puse, pero aquí no acabó todo. Esta alineación de letras o números en forma de triángulo nos mostraría aún otras sorprendentes y maravillosas revelaciones. Descubrimos el número clave 14223551 dentro del nombre del Eterno, el cual se nos había dado muchos años atrás. Cito lo que dijimos en el capítulo 7, en la página 297 del libro. La clave numérica 14223551. Tal es el caso del guarismo 14223551, sobre el cual Dios hizo gran énfasis para que me interesara en su análisis y significado, y que, como quedó explicado, constituye la clave de las revelaciones sobre este terremoto extremo. Y más, quizá muchos se pregunten, ¿cómo es posible recibir de Dios un número así? ¿Cómo puede estar este hombre seguro de que ese es el número? ¿Por qué este número y no otro? Pues bien, sorprende saber que este número es mi número de identificación en Costa Rica. Se conoce como cédula de identidad. Así es. Aquí la tenemos. Ustedes lo pueden ver aquí. Esta es mi cédula y ahí está el número. Mi número de cédula es la clave para abrir todo este conocimiento que les estoy explicando y para haber llegado a lo del terremoto y a todo lo que hemos visto. Así que muchos se preguntarán, ¿por qué usted, Diego? Pues bien, esta escogencia y predeterminación me había sido anunciada de cierta manera por el pastor colombiano Luis Fernando Saavedra, cuando el día 8 de noviembre del año 2001 me dio la palabra profética que obligadamente vamos a ver en el siguiente video, y para dar testimonio de su cumplimiento y testimonio de las cosas que hace el Eterno. Amén. Hijo mío, yo te he mostrado tesoros escondidos. Yo te he enseñado cosas que a muchas personas no les he enseñado. Pero hoy, dice el Señor, yo te quiero dar una nueva dimensión. Cuando tus ojos se posen en uno de mis versículos, tú comprenderás la esencia de la palabra y nunca
permitiré, dice el Señor, que te desvíes, sino que te afirmes y establezcas como hasta hoy en mi doctrina y puedas enseñar a muchos, puedas instruir a muchos en las revelaciones para los últimos tiempos. No te preocupes por tus necesidades ni por tu casa, porque si tú me perteneces, tu casa es mi casa y tus necesidades son mis necesidades, dice el Señor. Tú has pedido un milagro grande y antes que termine este año, dice el Señor, lo recibirás y testificarás y me darás gloria, porque lo que para los hombres era imposible, para mí es posible, dice el Señor. Recibe seguridad, recibe libertad, recibe unción, recibe liberación y recibe revelación en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por mi hermano. En este video. Así que el fin de esta revelación fue el de dar a conocer su verdadero nombre y no lo del terremoto. Por eso les digo, no juzguen a nadie, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Eterno. Fíjense cómo yo me fui equivocando y el Eterno me ha ido corrigiendo, y en este momento es que puedo revelar esta gran revelación que cambiará el curso de la humanidad. Así que vamos a terminar orando con el Kadish Shalom. Que se magnifique y santifique su gran nombre. Amén. En el mundo que Él crió conforme a su voluntad. Que haga reinar su soberanía. Haga florecer su salvación. Y que haga que su ungido se aproxime. Amén. En la vida y los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digan amén. Amén. Que su gran nombre sea bendito eternamente y por siempre jamás. Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del santo bendito sea. Amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo, y digan amén. Amén. Que sean recibidas nuestras oraciones y nuestras súplicas junto con las oraciones y súplicas de toda la casa de Israel, delante de nuestro Padre que está en los cielos y la tierra, y digan amén. Amén. Que haya paz desde el cielo, vida, saciedad, salvación, consolación, refugio, curación, redención, perdón, expiación, tranquilidad y liberación para nosotros y para todo su pueblo Israel, y digan amén. Amén. El que hace la paz en sus alturas, por su misericordia hará la paz para nosotros y sobre todo su pueblo Israel, y digan amén. Amén. Así que terminamos también hablando de lo que llamamos el efecto Job, para que tengamos eso presente. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Amén.